Entonces, los canales iónicos regulados están relacionados con la generación de los potenciales de acción. Y tenemos, como ya hemos dicho, tres clases: los regulados por voltaje, los regulados por ligando y los regulados mecánicamente. Si observamos un canal iónico regulado por voltaje, nos vamos a dar cuenta que el canal tiene unas compuertas que pueden estar cerradas o abiertas. Esas compuertas están reguladas por cambios en el potencial de membrana. El estado de cierre o de apertura tiene que ver con eso. Entonces podemos ver acá que hay una carga predominante negativa en el intra con respecto al extra. Por lo tanto, significa que aquí el potencial de membrana es negativo. ¿Cómo sería en reposo? En este caso, entonces, el canal iónico se encuentra cerrado. Y cuando se hace menos negativo el potencial de membrana, que es lo que me representa este dibujo, es lo mismo que si me dijera que se hace más positivo. Y cada vez que el potencial de membrana se hace más positivo, yo hablo de una depolarización. Entonces, depolarización se refiere a un cambio en donde el potencial de membrana se vuelve más positivo con respecto al reposo. Y eso ocasiona entonces la apertura del canal iónico y permite el flujo de iones a través del canal. Entonces, por eso se llama canal regulado por voltaje. Al centro vemos los canales iónicos regulados por ligando. Y los ligandos pueden ser de tipo extracelular o de tipo intracelular. Como ustedes ven, en ambos casos el canal iónico tiene sitios de unión específicos para un ligando. Entonces, por ejemplo, un ligando extracelular podría ser un neurotransmisor que se une al canal y al unirlo cambia su conformación, abriendo el canal iónico y permitiendo el flujo de iones. En el caso de la derecha tenemos un ligando intracelular, como podría ser un segundo mensajero, y este segundo mensajero, que se llama AMP cíclico o GMP cíclico, al unirse al canal iónico provoca la apertura de este, permitiendo el flujo de iones. Por último, acá a la derecha vemos los canales iónicos regulados mecánicamente. Aquí en general la proteína que constituye el canal está asociado directa o indirectamente a la membrana plasmática a través de proteínas de anclaje, proteínas del citoesqueleto o proteínas asociadas a la matriz. Eso va a permitir entonces que, si se deforma la membrana, aumenta la tensión. Esa tensión se proyecta hacia esta proteína y provoca la apertura. Entonces, si aumenta la tensión, se produce la apertura al canal iónico. Por eso se les llama canales iónicos regulados mecánicamente. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo con un canal de sodio regulado por voltaje. En la parte superior tenemos aquí el eje del tiempo, en el eje X y en el eje Y tenemos la intensidad de un estímulo que está relacionado con una corriente polarizante, que estaría la altura aquí de esta columna representa la intensidad del estímulo aplicado. Y antes de eso, antes del tiempo cero, no hay estímulo, y después de ese tiempo cero tampoco se aplica estímulo. Entonces aquí vemos abajo el eje del tiempo en la misma escala que está acá, y vemos en el eje Y el potencial de membrana. Entonces, lo que podemos observar acá es que inicialmente el potencial de membrana es negativo. Entonces, si este fuese el reposo, vemos que el potencial de membrana es negativo y que el canal iónico tiene sus compuertas reguladas por voltaje cerradas. Cuando aplico este estímulo, en ese momento se produce un cambio en el potencial de membrana. Se vuelve menos negativo, es decir, hubo una
depolarización. Esa depolarización ocasionó la apertura del canal iónico, es decir, las compuertas reguladas por voltaje se abrieron y el interior del canal estaba libre, por lo tanto va a haber un flujo de ion sodio. Si los gradientes de concentración son como los que ya hemos mencionado en el organismo, entonces se va a producir una entrada de sodio a favor de su gradiente electroquímico, lo que nos explicaría que el potencial de membrana se haga más positivo. ¿Ok? Sin embargo, después del estado abierto, el canal iónico va a pasar a una conformación llamada inactiva. ¿En qué consiste la conformación inactiva? En que las compuertas reguladas por voltaje aún están abiertas. Sin embargo, el interior del canal está bloqueado. Y al bloquearse, se impide el flujo de iones. Esto es algo que, a diferencia de la apertura, este estado llamado de inactivación es dependiente del tiempo. Es decir, una vez que se abre el canal, empieza a correr el tiempo que es relativamente constante y que va a implicar el cierre, la inactivación del canal. Esto tiene que ver con que el estado abierto es inestable desde el punto de vista termodinámico y el estado inactivo es mucho más estable. Entonces eso va a ocurrir cada vez que se abra. Sin embargo, fíjense ustedes que en el estado inactivo las compuertas reguladas por voltaje permanecen abiertas y solo cuando el potencial de membrana vuelve a ser negativo y nos volvemos a acercar al reposo, recién entonces las compuertas reguladas por voltaje se cierran y el interior del canal queda desbloqueado, o sea, pasamos al estado cerrado. Bien. Por lo tanto, lo más importante a tener presente aquí es que cuando hablamos de canales iónicos regulados por voltaje, podemos tener un estado cerrado, un estado abierto y un estado inactivo. Y aquí se va a ir generando un ciclo que se va a ir repitiendo una y otra vez de acuerdo a las condiciones. Aquí vemos otro ejemplo con un canal de potasio regulado por voltaje. Aquí vemos dos de las subunidades proteicas que constituyen el canal. Un canal de potasio está formado por 4 de estas subunidades. Aquí se han sacado las otras dos para poder ver el interior del canal. Y nos damos cuenta que cada subunidad proteica es una proteína multipaso, porque atraviesa varias veces la bicapa lipídica. Y vemos también que hay unas asas entre los dominios transmembranales que se proyectan al interior del canal. Y esas asas van a actuar como sensor de voltaje, van a conferirle la selectividad a este canal iónico. ¿Ok? Entonces, si yo veo una de estas subunidades del canal de potasio en forma separada y lo represento en 2 dimensiones, aquí veo las alfa hélices transmembranales, que son 6. Veo que la cuarta alfa hélice está coloreada de azul y tiene unas cargas positivas asociadas a la presencia de ciertos aminoácidos predominantes en esa asa transmembranal. Y veo también, en ese dominio transmembranal, y veo un asa que está entre el quinto y sexto dominio transmembranal y que está representada de color rojo. Esa asa que está entre el quinto y sexto región transmembranal es la que se proyecta hacia el interior del canal. Esa es la que interactúa con los iones y le confiere la selectividad. Por otro lado, la que está representada de color azul es la que responde al cambio en el potencial de membrana. Esta alfa hélice va a girar moviéndose hacia adentro o hacia afuera y es la que va a provocar la apertura o el cierre del canal. Entonces, en este caso, vemos que el potencial de membrana es negativo y el canal iónico se encuentra cerrado. Las compuertas reguladas por voltaje están cerradas. Sin embargo, aquí se produjo una despolarización. Noten ustedes que el potencial de membrana se volvió positivo. Se abrió el canal iónico
y eso va a permitir el flujo de iones. Luego continúa el potencial de membrana positivo. Sin embargo, a pesar de que las compuertas reguladas por voltaje están abiertas, estas bolas de inactivación que están en el extremo amino de cada subunidad proteica se meten dentro del canal, bloqueándolo e impidiendo el flujo de iones. Esto también se puede ver aquí y se puede ver en la representación en 2 dimensiones. Ahí está en el extremo amino la bola de inactivación. Luego, cuando volvamos al potencial negativo de reposo, recién entonces se van a cerrar las compuertas reguladas por voltaje y ya las bolas de inactivación no están bloqueando el interior del canal. En esta imagen vemos el canal de potasio regulado por voltaje completo, o sea, vemos representados como estas subunidades alfa, aquellas por donde fluyen los iones, ¿no es cierto? Aquellas que constituyen este poro por donde se van a mover los iones. Pero vemos también que está unida a estas otras subunidades proteicas que aparecen con la letra beta. Esta subunidad proteica aparece de otro color porque pueden ser modificadas químicamente y van a funcionar como subunidad regulatoria, es decir, las modificaciones químicas, por ejemplo fosforilaciones o desfosforilaciones de esta subunidad, pueden cambiar el funcionamiento de este canal iónico. Por ejemplo, modificando los tiempos de apertura, los tiempos de cierre, por ende, etc. Y en este caso vemos que una bola de inactivación está dentro del canal, por lo tanto podemos deducir que se encuentra en estado inactivo. Aquí vemos una comparación entre un canal de potasio regulado por voltaje y uno de sodio regulado por voltaje. ¿Y qué es lo que podemos ver? Aquí está la estructura de una subunidad proteica del canal de potasio, que ya hemos explicado. Y a la izquierda podemos ver la del canal de sodio regulado por voltaje. ¿Cuál es la diferencia? Que el canal de sodio regulado por voltaje es una sola gran cadena polipeptídica. Fíjense que aquí está el extremo amino y por acá el carboxilo. Sin embargo, esta proteína tiene 4 dominios repetitivos que están representados por los números romanos de 1 al 4. Y en cada dominio repetitivo encontramos estas 6 alfa hélices transmembranales, en donde siempre la cuarta alfa hélice está en este caso marcada de color rojo, y es porque es la que funciona como sensor de voltaje, de manera parecida a lo que veíamos en la cuarta alfa hélice de una de las subunidades proteicas del canal de potasio. Luego vemos también un asa que está entre la quinta y la sexta región transmembranal, que aquí aparece un color morado, y que va a funcionar o le va a conferir la selectividad iónica al canal, de manera parecida a lo que veíamos en cada subunidad proteica del canal de potasio, en esta asa que está entre la cuarta y la sexta región transmembranal. Por último, si bien nosotros dijimos que en el caso del canal de potasio regulado por voltaje, en el extremo amino podían haber estas bolas de inactivación que en el fondo son parte de la proteína, en el caso del canal de sodio, esa función la va a tener un asa que está entre 2 dominios repetitivos. ¿Okay? Esta asa es la que se va a meter dentro del canal y va a bloquear el flujo de iones. Entonces a esa es la que se le llama el asa de inactivación. Y esa es la comparación entre estos dos tipos de canales. Es importante tener presente que esta estructura del canal de sodio regulado por voltaje es equivalente a la de un canal de calcio regulado por voltaje. En esta imagen podemos ver cómo se dispone de manera tridimensional cada uno de los dominios repetitivos de estos canales de sodio o de calcio regulados por voltaje, y cómo las asas que le confieren la selectividad se proyectan hacia el interior del poro. Entonces aquí podemos ver cada una de esas zonas, el asa de poro y el alfa hélice sensible a voltaje.